Pasa a vosotros, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Vamos a dar inicio a este estudio de la palabra de nuestro Dios, ya que es importante que en este día especial de agradecimiento, de salvación, pues nos llevemos algo de enseñanza de estos mensajes de nuestro Dios que nos dejó claros acá en su palabra, y así bendito Dios nos conceda y nos dé la oportunidad también de poderlo compartir con nuestros amigos, familiares, cercanos y todo aquel que aún desconozca de esta gran verdad. No sé si ya está el título ahí en la pantalla, hermanos, pero el título del tema de esta tarde es Di no a la idolatría. Es verdad que la Iglesia de Dios israelita, entre paréntesis, se caracteriza por no tener imágenes, por no tener ídolos. Pero eso no significa, hermanos, que no caigamos en el error de ser idólatras, porque vamos a ver a través de la Escritura que hay otros ídolos también que podremos estar adorando y siendo nosotros quizás inconscientes de ello. Pero muy importante también es que tengamos claro el que no debemos de tener ningún tipo de ídolo o imagen y que no la reverenciemos como a nuestro Dios. ¿Y por qué lo debemos de tener bien claro? Porque estoy 100% seguro, hermanos, que cada uno de nosotros tiene ya sea algún familiar, algún conocido, algún amigo que practica eso, la idolatría, y que ingenuamente piensan que no está mal, que está bien, porque así le enseñaron sus padres, porque su abuelo, su madre y su padre así lo hacen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Debemos de saber si delante de nuestro Dios está bien o está mal tener ídolos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ello? Vamos a dar lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 1 al verso 3. Vamos a encontrar, según la palabra de Dios, que nos dejó claro sobre la idolatría. Ezequiel, capítulo 14, verso 1 al verso 3. Dice: y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y sentáronse delante de mí, y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? Amén. El mensaje que nuestro Dios le da a su profeta y le dice: estos hombres han puesto, ¿a dónde han puesto los ídolos? En sus corazones. Han puesto los ídolos en sus corazones. Y nos dice: y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Qué va a pasar? Que ellos mismos han puesto tropiezo a su maldad, su propio castigo. ¿Por qué? Porque están haciendo mal, teniendo ídolos en sus corazones. Y dice, hace una pregunta: ¿acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? ¿Acaso alguien puede realmente llegar a consultarle a Dios a través de un ídolo? Esta pregunta es una pregunta profunda, pregunta grande para todos aquellos que han pedido favores o que en este momento crean que un ídolo los pueda ayudar. ¿Acaso, dice, he de ser yo consultado verdaderamente por ellos a través de su ídolo? La respuesta, ¿cuál creen que es? ¿Alguien puede consultarle a Dios a través de un ídolo? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos deja claro que es un ídolo. Y no es un medio por el cual nosotros y todo aquel que quiera acercarse a Dios debe acudir.
Al contrario, es un medio que está prohibido. Y aún con todo eso, hermanos, aún con todo eso, muchos lo practican, muchos acuden a ese medio a pedirle un favor, un milagro a un ídolo. Aunque en este caso se está refiriendo, dice, no precisamente a ídolos físicos, sino a ídolos que tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ver, según la palabra de Dios, qué es practicar idolatría no física, porque podemos decir, bueno, nosotros no tenemos ídolos, nosotros no los adoramos, no los veneramos, como dicen por ahí. Pero ¿qué tal estas cosas? Leamos Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5, y aquí está lo interesante, porque uno dice, bueno, nosotros no tenemos ídolos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Amortiguar, parar, no hagan esto. ¿Por qué? Porque estas cosas es igual que practicar idolatría, tener ídolos. ¿Qué son? Nos da una lista de cosas: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, deseos desenfrenados, deseos carnales y avaricia, porque es idolatría. ¿Por qué viene a ser esto idolatría? Porque, hermanos, básicamente idolatría es todo aquello que nos consume mucho tiempo más que lo que le dedicamos a Dios. Todo aquello que le damos más valor e importancia que a las cosas de Dios. Y cuando alguien es avaro, es capaz de decir, bueno, hoy pues no voy a ir a la iglesia, me voy a trabajar, en que es sábado y yo sé que debo estar en la iglesia y me voy a trabajar. Y a veces no, porque una persona avariciosa hace lo que sea por dinero. Y deseo desenfrenado, ¿cuál puede ser? Bueno, yo sé que pues no debiera yo de tener quizás pensamientos carnales, pero aún con todo eso, pues lo practico. Y estamos dándole más importancia a todos esos deseos carnales que a Dios. Y por eso es que dice que eso es idolatría. ¿Y qué pasa con eso? Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Trae consecuencias, trae ira de Dios cuando alguien es rebelde y no hace caso al consejo. Cuando se nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, y vamos y lo hacemos. Y vemos que aquí la comparación que nos dejó la palabra de Dios aquí escrita es que eso es comparado a idolatría, y debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque trae reprensión de parte de Dios. Y lo más grande que a veces la gente no piensa, que cuando se acerca a un ídolo, a una imagen, pues el milagro no va a suceder. No habrá respuesta alguna, porque Dios no puede ser consultado a través de ellos. Y hay gente, hermanos, allá afuera y digo allá afuera porque realmente no creo que alguien aquí que esté adentro practique esto, y si lo practicaba, deseo de corazón que de hoy en adelante pues ya no crea que una imagen, un ídolo tenga el poder para hacer milagros, porque la palabra de Dios dejó claro que no es así. Entonces, creo que hay gente allá afuera que quizás no tiene malos pensamientos o sentimientos malos contra otro, contra alguien, pero genuinamente se acerca a una imagen, a un ídolo, a pedirle un milagro.
Y es esa gente, hermanos, que nosotros debemos procurar ayudar, tener compasión, tener empatía y decirle, oye, ese no te va a hacer el milagro. Esa imagen, esa estatua, esa imagen no tiene poder para que te escuche y te haga el milagro. ¿Y qué debo hacer? Pues busca y ve directamente al Dios verdadero, al que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Él no es una imagen física. Y debemos procurar hacerlo, porque hermanos, nos lo van a agradecer. Porque algunos genuinamente se acercan a estas imágenes a pedir favores porque así les enseñó su abuelo, su padre, y así lo siguen practicando. Y nosotros debemos de ayudarles. Dice Josué capítulo 24, versos 22 y 23, una promesa que el pueblo de Dios hizo y que tristemente no lo cumplió, y es por eso que debemos de nosotros meditar y tener cuidado de que no caigamos en ese mismo error. Josué capítulo 24, versos 22 y 23 nos dice: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Aún después de haber visto los milagros, todo lo que Dios hizo por ellos, el pueblo de Dios tenía dioses, tenía ídolos. El consejo de Josué, ¿cuál fue? Quiten todos esos ídolos, quítense todos esos imágenes y acérquense a Dios de verdad, de corazón, porque les dice: inclinad vuestro corazón a Jehová, vuestro Dios. De corazón hay que servirle. Yo realmente, hermanos, no creo que un miembro de la iglesia de Dios israelita crea que una imagen tiene el poder para hacer el milagro. Pero si así fuere, vamos a ver hoy a través de los textos que vamos a leer que no es así. Y que nuestro deber es decirle a los demás, no quedarnos callados, porque a veces por respeto quizás, o por miedo, porque me deje de hablar mi papá, mi mamá, mi hermano, no le digo nada. Y eso, hermanos, hasta pues no es ser empático, porque si vemos que este hermano genuinamente se acerca a una imagen, a un ídolo, es porque tiene fe. Pero hay que ayudarle a que tenga fe en el verdadero Dios, no en una imagen. Porque mucha gente, y todos somos testigos, mucha gente le tiene fe a esas cosas y hacen promesas grandes y les hacen unas fiestas tan grandes, hermanos, que puedo atreverme a decir que no se comparan con la fiesta que nosotros hacemos aquí, porque yo lo viví y veo que sus fiestas definitivamente echan la casa por la ventana por un ídolo. En el pueblo, la provincia de donde vengo, hermanos, matan que más de 10, 20 toros, animales, reses, para sacrificar al ídolo. Algo grande. Y toda la gente que llega de fuera de ahí, todos les invitan a comer porque están alegres por el ídolo, por la estatua, la imagen que tienen allá como patrón del pueblo, le llaman. Salmo capítulo 115, verso 4 al verso 8. Salmo capítulo 115, del verso 4 al 8. Dice: sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán.
orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán, tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Una descripción total de lo que es una imagen, una estatua creada por hombres. En algún momento quizás alguno de nosotros también creyó en ellas, también le pidió favores, y hoy entendemos que estábamos en un error. Pero eso no significa que otros no lo estén haciendo, que algún familiar, algún amigo cercano no lo esté practicando. Y debemos de enseñarles esta parte de la lectura. Esto está dando una descripción perfecta de lo que es una imagen que algunas denominaciones tienen dentro de sus iglesias. Y nos da la descripción de lo que son. ¿Qué dice que son? Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. ¿Qué es esa imagen? ¿Tendrá algún mínimo tipo de poder? No, no tiene poder, no son nada. Y así son los que las hacen y los que en ellas confían. Y yo les pregunto, ¿será difícil de entender esta parte de la Escritura? ¿Realmente será difícil de entender que se está refiriendo que una imagen de ese tipo no tiene poder en absoluto? Y aún así, con todo eso, tenemos familiares cercanos que los veneran, los adoran, les hacen fiesta, los sacan en procesión y los agarran y, como dice en otra lectura que vamos a leer, los tienen que atornillar y los tienen que clavar bien porque si no se caen, porque no pueden andar. Y es algo triste porque muchos aún viven así. Y debemos de decirles la verdad. No debemos de quedarnos callados. No debemos de tener miedo. Porque ¿para quién es el bien? Al final del día, si yo le digo a mi hermano, mi papá, mi mamá, oye, esto está mal, dice la palabra de Dios que esta imagen no tiene poder, que no es nada, y si lo deja de hacer, ¿para quién es el bien? Para ella. ¿Por qué? Porque al rato va a adorar al verdadero Dios y se va a dar cuenta de lo que estaba mal. Y gloria a Dios por ello si lo hacemos, hermanos, porque se requiere valentía. Yo sé que se requiere valentía y ganas de ayudar, ganas de que mi hermano o mi hermana salga de la mentira. Y no debemos de tener miedo de hablarle a nuestros familiares cercanos, a nuestros padres, de que esto está mal. ¿Por qué? Porque da sentimiento, hermanos, y la razón por la que Dios puso en mi corazón hablar de esto es porque veo en redes sociales cómo comparten muchos conocidos y que mi patroncito y que tú me cuidas y que a ti te debo todo y etcétera, etcétera. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué no entiende la gente? ¿Por qué no se acerca, no escuchan, no quieren hacer caso de que esas cosas definitivamente no tienen el poder para hacerles ningún tipo de milagro? Y es verdad, a veces no queremos decirlo porque nos van a agarrar coraje, nos pueden hasta dejar de hablar, nos pueden hasta desheredar, puede ser, no sé la razón por la que algunos tengan miedo de hablar de a sus padres sobre este tipo de temas. Pero es nuestro deber hacerlo. Debemos hacerlo para que también ellos puedan llegar a la verdad y se salven. Entiendo, y yo sé que algunos lo experimentamos, de que algunos de ellos, hermanos, están muy aferrados a esta creencia. Tanto que si les decimos, mira, tú léelo aquí, y cómo le entiendes, y me dicen, aunque lo lea, yo miré cómo la Virgen se apareció en esta piedra y por eso creo. Bueno, ya solo queda
orar por el hermano, por la hermana. Pero nosotros no debemos de quedarnos callados, porque la palabra de Dios dice que ellos no son nada y cualquiera que en ellos confía es como ellos. ¿Qué debemos hacer? ¿En quién sí debemos confiar? Aquí mismo en Salmo 115, versos 9 al 11, nos deja la clave, nos deja la enseñanza nuestro Dios, que dice, verso 9 de Salmo 115, oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiar en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiar en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. En Dios, el creador del universo, en Él podemos confiar. ¿Y qué hay con Él? ¿Qué es? Es nuestra ayuda, es nuestro escudo. ¿Para qué se ocupa el escudo, hermanos? Para protegerse de la maldad, de todas las balas, flechas que nos avienten y nos puedan herir. Ahí está el escudo. Este me protege, este me ayuda, este me cuida. Y sin escudo y nos avientan flechas, ¿qué va a pasar? Nos morimos, nos hieren, nos maltratan. Y debemos de entender que no es porque nos creamos más, porque muchos así piensan. No, que los evangélicos, los cristianos que se salieron de la iglesia católica piensan que lo saben todo y se creen mucho, y no es eso. Es porque queremos ayudar, es porque entendemos que esta es la realidad y la verdad que está en la Biblia, y solamente en Dios debemos de confiar. Eso les debemos enseñar a los demás. Tristemente, hermanos, y deseo de corazón que eso no siga sucediendo en la iglesia, que luego jovencitos, jovencitas se casan con alguien que no es de la iglesia y se van a adorar ídolos. Y dicen, bueno, es que yo voy porque mi esposo, mi esposa me lleva, pero pues no creo en esos. Pero mientras estés aceptando, estés yendo a esos lugares donde se adora esos ídolos, hay pecado de omisión, que no lo prohíbes, pero lo aceptas. Y es triste que ese llegue a ser el caso de algunos de nuestros hermanitos cuando crecen y no tienen la doctrina bien fundamentada en ellos. Debemos de tener bien claro eso. No podemos ni debemos confiar en algún tipo de imagen o ídolo. Y algo muy interesante que yo he escuchado, hermanos, y no dudo que algunos de ustedes también, porque cuando uno conoce del Evangelio y deja uno esa enseñanza para conocer esta gran verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, pasan cosas en la vida, quizás un accidente, algún tipo de enfermedad, que es normal, en el mundo hay tantas enfermedades y hay infinidad de accidentes. ¿Y qué dicen los padres o los amigos que nos miraron cambiar de religión? Es que cambiaste de religión, es que ya no crees en lo que antes creías. Para los que fuimos católicos dicen, es que ya no eres católico. Y apenas hace poco escuché, y esto lo escuché, hermanos, que algún conocido le mandaron a pedir dinero en su casa para la fiesta del pueblo, para el ídolo que tienen allá, y de repente le roban el carro, y todo el pueblo diciendo, es que no diste la cooperación que te tocaba dar para el santo patrón, y mira lo que te pasó, mira las consecuencias. Y la pobre gente, como él se cree, dice, no, pues sí, verdad, no di la cooperación, eso me pasó por no haber dado la cooperación. Y es algo que debemos de entender. No debemos de tener miedo por si alguien llega a escuchar esta transmisión,
¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice en Jeremías capítulo 10, verso 2 al verso 5. Jeremías capítulo 10, verso 2 al verso 5. Vamos a ver, según la palabra de Dios, si es verdad lo que esta gente piensa y dice que cuando alguien se niega a hacer algo por su santo, realmente es castigo de él lo que viene después. Jeremías capítulo 10, verso 2 al verso 5 nos dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se salga, como palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Este es el texto clave que uno le puede compartir a esos conocidos, amigos que luego tienen miedo, que porque cambiaron de religión y de católicos se pasaron a ser cristianos, etcétera, les pasa cosas en la vida. Ah, es que tu hijo nació así, nació enfermito porque cambiaste de religión, porque ya no crees igual. Bueno, dice la palabra de Dios que no debemos de tener miedo a esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no le debemos de tener miedo? Porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. No tienen poder en absoluto. Y este texto en particular, hermanos, es tan liberador. ¿Por qué? Porque les aseguro que aquellas personas que luego les dicen: ah, mira, te pasó esto porque no diste tu cooperación para el santito y el santo patrón te castigó, al venir a leer esto es darles libertad, es decirles: oye, esta es la verdad, no te va a hacer nada ese santo patrón, ese santo que dice que te va a castigar. Lo que te pasó pues fue un accidente, algo que pasó como cualquiera le pudo haber pasado, porque ellos no tienen el poder para castigarnos, para mandarnos pruebas en la vida. Y aquí dice la palabra de Dios, y algo también muy interesante que dice: que no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales tengas miedo, porque ellos les tienen miedo. Mucha gente, porque no conoce la palabra de Dios, tiene miedo de tantas cosas. Y no, es que ya se va a perder el mundo. El 2012, muy famosos los que vivimos en ese tiempo, nos dimos cuenta que crearon una película y la hicieron muy famosa y la gente se espantaba y que ya se va a perder el mundo. Y yo les pregunto, los hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, ¿tendríamos miedo que ya se iba a perder el mundo? ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser y porque hay señales que sabemos que se tienen que cumplir primero. La profecía de nuestro Dios está escrita y se tiene que cumplir al pie de la letra. Y no tenemos miedo por eso. Pero hermanos, tristemente se ha sabido y se sabe que la gente de miedo se suicida, se quita la vida. No, es que ya se va a perder el mundo. No se va a perder el mundo hasta que Dios lo diga. Y la profecía se tiene que cumplir. Y entendemos que la palabra de Dios se cumple, porque dice el verso 3 que leíamos aquí de Jeremías capítulo 10: porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, o sus enseñanzas de ellos que dicen: ah, es que te castigó el santo, es pura vanidad, no es cierto, es mentira. Esa es la realidad. Es creencia que ellos piensan, no sabemos quién les enseñó realmente o de dónde lo sacaron, porque de la Biblia no fue. De la Biblia no fue esa enseñanza, porque dice la palabra de Dios que no tienen poder para hacer mal ni para hacer bien. Pero nosotros debemos tener compasión, tener empatía hacia con ellos, explicarles
y debemos enseñarles. Y algo muy importante, hermanos, que debemos de hacer: enseñarle a los demás como nos gustaría ser enseñados a nosotros. Que no caigamos en el error de decirle: es que eres un necio, es que eres un tonto, es que tú no entiendes, es que esto, es que lo... Primeramente decirle: si quieres realmente obedecer a Dios de verdad, humíllate a Él, hazle caso a su palabra, no a lo que yo diga, no como yo creo o pienso, sino como dice la Escritura. Y así buscarlo la manera, pidiéndole a Dios que nos dé las palabras mejores para enseñarles. ¿Por qué? Porque si uno le enseña con insultos, con otro tipo de enseñanza que a veces he visto que sucede con otras personas, pues la persona se ofende y se va. Y no se trata de que lo hagamos porque nos sintamos superiores o más listos. Se trata de por compasión, por empatía, porque salgan de ese error y decirles la verdad, no quedarnos callados. Porque debemos de tener también claro que no todos van a entender, que no todos nos van a hacer caso, pero al menos ya no quedará en uno. Al menos nosotros les habremos dado el mensaje. Dice Romanos capítulo 1, verso 21 al verso 23. Romanos capítulo 1, verso 21 al verso 23. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Vemos aquí que la necedad del ser humano es tan grande que aún a veces que son hasta miembros de la iglesia de Dios israelita, y de repente algo están en desacuerdo, no les pareció, y se van a adorar otros dioses. Se van al camino del error. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que porque habiendo conocido a Dios de su verdad, no le glorificaron como a Dios, sino que se fueron, se desvanecieron en sus discursos, y que su necio corazón duro no les permitió ver la verdad, no les permitió reconocer el verdadero Dios. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Esto puede pasar. Dios quiera y no sea alguno de nosotros que en este momento esté escuchando este mensaje y que el día de mañana, en unos años, esté adorando imágenes, practicando idolatría, o alguno de sus hijos, nuestros hermanitos que van creciendo. Para ello debemos enseñarles bien, para ello debemos de tratarles de explicar de la mejor manera posible para que les quede claro esta enseñanza, y que al rato no anden teniendo miedo que porque no hicieron algo para el ídolo, porque muchos luego andan con miedo por eso. Dice el verso 24 al verso 25 de aquí mismo, Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que sucede? He aquí el resultado del título de este tema: di no a la idolatría. ¿Por qué? Dice el verso 24 al verso 25: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Di no a la idolatría. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, entre más se repita una mentira, luego hasta se convierte en verdad.
Entre más practiques, no, es que sí, es que mira, es que ya me hizo el milagro, y al rato ya pensamos que realmente tienen poder. ¿Y Dios? ¿Dónde queda? Porque dice este mensaje que mudan la verdad de Dios en mentira. Así vive mucha gente. Hace rato estaba mirando comentarios de algunos católicos, y lo menciono porque dicen ellos, yo sí soy 100% católica, y estoy consciente, dice que un hermano católico no bien preparado se hace cristiano fácilmente, y que un cristiano bien preparado se vuelve católico otra vez, porque la verdad lo vuelve a traer. Digo, ¿cómo es posible eso? ¿Realmente alguien puede creer semejante cosa, que un hermano católico no preparado se hace cristiano y que un cristiano bien preparado se vuelva católico? Digo, qué interesante. Realmente dice la palabra de Dios que mudan la verdad de Dios en mentira, porque eso no puede ser. Cuando un cristiano, verdadero cristiano, está bien preparado en la palabra de Dios, lo que menos quiere saber es de la iglesia católica. Da vergüenza decir que estuvimos allá y que yo estuve adorando esas cosas que no tienen poder. ¿Por qué? Porque Dios lo está prohibiendo y tiene sus consecuencias. Por eso, digamos no a la idolatría. Y a todos nuestros familiares, amigos, hermanos, conocidos, digámosle, di no a la idolatría. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que te vaya bien? Adora al verdadero Dios. ¿Y cuál es? Vamos a darle lectura ya por último. Nos dejó acá escrito en Isaías 44, verso 6 al verso 8. Aquí sí los invito a que todos juntos le demos lectura. Y aquí es donde vamos a enviar a todos aquellos que digan, entonces ¿a quién debo adorar? Entonces ¿a quién le debo dar gracias? Entonces ¿quién me puede hacer mi milagro? Pues veamos qué dice la palabra de Dios. Isaías 44, verso 6 al verso 8. La palabra de Dios nos deja bien claro esa respuesta. ¿Qué dice Isaías capítulo 44 del verso 6 al verso 8? Nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí? Desde que hice el pueblo antiguo, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. No hay ni habrá otro Dios como el Creador del universo, el que nos da la vida, el que nos da todo, y solamente a Él debemos decirle gracias, porque dicen por ahí que el que conoce al verdadero Dios, a ningún santo se le arrodilla, y nosotros ya lo conocemos. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.